La sombra del cura, el pacto oculto en el pueblo antiguo. En lo profundo de un antiguo pueblo, rodeado por densos bosques y alejado del bullicio de la civilización, se encontraba una pequeña iglesia. Durante el día, su aspecto era apacible y acogedor, pero, al caer la noche, los habitantes del lugar evitaban pasar cerca de ella. Había algo siniestro y perturbador que emanaba de aquel lugar de culto. La leyenda comenzaba con un sacerdote, el Padre Santiago, quien aparentaba ser un hombre devoto y piadoso. Su sermón siempre llevaba consuelo y esperanza a los corazones de los creyentes. Sin embargo, tras la máscara de rectitud y santidad, se ocultaba un oscuro secreto. El Padre Santiago, en su desesperación por obtener poder y conocimiento más allá de lo permitido, se había sumergido en el mundo del satanismo. En las profundidades de la iglesia, en una cripta subterránea, llevaba a cabo rituales ocultos y pactos con fuerzas demoníacas. Su alma se fue corrompiendo gradualmente, alimentándose del mal y la oscuridad que convocaba. Pero el pueblo no sospechaba nada, cegado por la aparente bondad del cura. Un día, en medio de una tormenta violenta, el Padre Santiago fue encontrado muerto en la cripta. Nadie pudo explicar las extrañas marcas y símbolos grabados en su piel. Los habitantes, sumidos en el temor, creyeron que la muerte del cura pondría fin a su reinado de terror, pero estaban equivocados. A partir de aquel fatídico día, su alma en pena se desató y comenzó a acechar a los lugareños. Su presencia maligna se manifestaba en forma de sombras y susurros inquietantes durante la noche. Los pobladores eran víctimas de horribles pesadillas y se despertaban sudorosos, con la certeza de que algo oscuro los observaba desde las sombras. La tranquilidad del pueblo se vio sacudida por el pánico. La gente evitaba salir de noche y las risas y charlas en los bares se convirtieron en murmullos de miedo. Los días pasaban entre el temor y la desesperación, sin encontrar una solución a su tormento. Hasta que un día, un forastero llamado Mateo llegó al pueblo. Era un investigador de lo paranormal, especializado en fenómenos inexplicables. Mateo había escuchado los rumores sobre el pueblo y decidió adentrarse en la oscuridad para descubrir la verdad y poner fin al reinado del mal que asolaba a los habitantes. A medida que exploraba los rincones ocultos del lugar, Mateo descubrió la cripta donde el Padre Santiago llevaba a cabo sus rituales. Allí encontró el libro de conjuros que contenía las claves para romper el vínculo entre el cura y el mundo terrenal. Tras días de investigación y estudio, Mateo descubrió un antiguo ritual de exorcismo que podría liberar al pueblo de la presencia malévola. Convocó a los habitantes, les explicó la situación y les pidió su colaboración para llevar a cabo el ritual. Aunque muchos estaban temerosos, la desesperación los impulsó a unirse en un intento desesperado por liberarse del alma en pena del cura. La noche elegida llegó y todos se congregaron en la iglesia. Las velas parpadeantes iluminaban el lugar mientras Mateo, con voz firme, recitaba las palabras del antiguo ritual. Los habitantes se tomaron de las manos, cerraron los ojos y se sumergieron en una atmósfera de concentración y esperanza. De repente, un viento helado empezó a soplar por el lugar, las velas se apagaron y una oscuridad espesa envolvió la iglesia.
Los murmullos del alma en pena resonaban en los oídos de los presentes, aumentando su temor y ansiedad. Pero no se dieron por vencidos. Con valentía y determinación, continuaron el ritual, resistiendo los embates del mal. De pronto, un grito ensordecedor retumbó en la iglesia. El alma en pena del cura comenzó a retorcerse y a contorsionarse en el aire, como si estuviera sufriendo. La oscuridad se desvaneció y la luz regresó al lugar. El espíritu maligno había sido exorcizado. El pueblo quedó sumido en un silencio atónito, hasta que finalmente irrumpieron en un coro de alivio y alegría. La presencia del cura y su influencia maligna se habían desvanecido para siempre. Mateo fue aclamado como un héroe y agradecieron su valentía y determinación para enfrentar el mal que los acosaba. Con el paso del tiempo, el pueblo volvió a encontrar su tranquilidad perdida. La iglesia, una vez más, se convirtió en un símbolo de esperanza y fe. Los habitantes guardaron en secreto aquellos oscuros eventos, pero aprendieron una valiosa lección sobre la importancia de la vigilancia y la necesidad de enfrentar los secretos que pueden esconderse detrás de las apariencias. Desde entonces, el pueblo antiguo ha florecido, convirtiéndose en un lugar próspero y acogedor. Sin embargo, entre sus habitantes siempre quedará el recuerdo de aquellos días oscuros, cuando el mal se deslizó entre ellos, recordándoles la fragilidad de la luz y la eterna lucha entre el bien y el mal. Y así termina la leyenda de terror del cura que practicaba el satanismo en el antiguo pueblo, una historia que se cuenta en susurros, manteniendo vivo el recuerdo de aquellos tiempos en los corazones de quienes la escuchan, recordándoles que, a veces, el mal puede esconderse incluso en los lugares más inesperados.